A ver. Ahí está. Vale. Entonces tenemos aquí que el canal inguinal, eso es algo que ustedes no habían visto, al menos mi sección de la 1 y de las 3. Entonces, en generalidad de esto tenemos que saber que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior, que esto es parte de la pelvis como tal, y el tubérculo del pubis. Este espacio del canal inguinal mide aproximadamente 4 centímetros, o sea, es bien corto. El anillo inguinal profundo se refiere a las aperturas, o sea, cuando hablamos de un conducto sabemos que tiene dos extremos, tiene un extremo, si lo tomamos del medio, lo tomamos de aquí, vamos a ver que hay y lo ponemos recto, abre un extremo superior y un extremo inferior. Si lo relacionamos con profundidad, vamos a decir que uno está más superficial y otro está más profundo. Entonces a eso lo conocemos como anillos inguinales. Un anillo, ustedes saben que es una vuelta, pero que tiene espacio libre. Entonces el canal inguinal está constituido por dos anillos. Un anillo inguinal profundo o que está interno, que se origina desde la entrada superior a la mitad del ligamento inguinal y lateral a la arteria epigástrica inferior. Más adelante les voy a mencionar las relaciones que tiene este ligamento inguinal. Y el anillo inguinal superficial o externo, o sea que está más hacia afuera, es la salida del cordón espermático. Y con esto hago referencia de que lo del conducto inguinal es bastante importante en la anatomía del varón, porque es el sitio donde vamos a buscar, por ejemplo, cuando veamos el descenso testicular. Ashley, ¿Sí? ¿qué es ellas? Espina ilíaca anterosuperior. Ok. Entonces, dentro de esto, el cordón espermático, como su nombre lo indica, está en el varón, ¿verdad? Que es el canal inguinal, es el sitio por donde descienden los testículos hacia el escroto. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en una ausencia de descenso testicular en un bebé, prácticamente podemos decir que se encuentra a nivel del canal inguinal o a nivel abdominal, que podrían estar los testículos sin descender. Y en la mujer, este canal inguinal solamente contiene el ligamento redondo del útero. Dentro del cordón espermático, claro, hay un montón de estructuras, eso sí, no creo que lo vean ahorita. Pero si ustedes quieren saber, entonces me lo hacen saber al final de que les explique conducta inguinal. Pero en ambos, tanto en mujer como en hombre, dentro del canal inguinal vamos a encontrar el nervio génito femoral, que ya les había enseñado el plexo lumbar, entonces eso es lo que vamos a encontrar dentro de ahí. Este canal inguinal, como bien tiene límites, tiene una pared anterior, tiene una pared posterior, tiene un techo y tiene un suelo. Claro que estas paredes no son precisamente rectas, sino que algo curvas que le dan ese aspecto de cilindro y por eso se llama canal. Pero no podemos obviar que no existen sus límites, ¿verdad? Entonces van a estar divididos de acuerdo a 3 porciones. Entonces tenemos que pensar en el canal inguinal como un tubo de la tubería, ¿verdad? Entonces aquí sería el anillo inguinal profundo y aquí en lo superficial. Entonces, profundo y superficial. Siempre recuerden que profundo viene desde el abdomen y superficial ya es cuando sale al área genital, ya cuando sale precisamente a la región del perineo. Entonces, vamos a dividir estos límites del canal inguinal en 3 porciones. Vamos a colocárselos aquí. ¿Ok?
El canal inguinal en su pared posterior tiene cerca, o sea, del anillo inguinal profundo, o sea, estamos hablando de este pedazo. Su pared posterior, o sea, la parte de atrás, está formada por la fascia transversalis, principalmente, o fascia transversal. Ya saben que esa fascia proviene de la fascia que cubre al músculo transverso del abdomen. Vemos que cubre tanto el tercio lateral, el tercio medio, pero el tercio medial, aquí es donde viene este término, tendón conjunto u os inguinal, y aquí se los coloqué. El tendón conjunto son fibras inferiores de la aponeurosis de los músculos oblicuo interno y el transverso del abdomen, es decir, la fascia transversal. Y rara vez estas se unen, o sea, son como pequeños haces de tejido conectivo que van hacia la espina del pubis. Entonces, el tercio lateral y medio, fascia transversales en la pared posterior, y el tercio más superficial o tercio medial, vamos a encontrar que se encuentra el tendón conjunto u os inguinal, que, como otra vez, valga la redundancia, es la aponeurosis de los músculos oblicuo interno u oblicuo menor y el transverso del abdomen. Quiero recordarles que, como ya les había dicho, a medida que desciende el testículo, entonces él está envuelto por el gubernáculo. En embriología, me imagino que lo recuerdan. Entonces, cuando se cubre por ese tejido conectivo que se llama gubernáculo, arrastra las aponeurosis o fascias de los músculos oblicuos. Y es por esta razón que el canal inguinal tiene algunas de esas fascias. Y el cordón espermático, que lo van a ver en quinto parcial a mejor detalle, van a ver que las fascias de los que cubren al testículo son precisamente extensiones o prolongaciones que vienen desde el abdomen. Ahora, ya definimos nuestra pared posterior, ahora hay que definir la pared anterior. Esta, en la porción lateral, otra vez, se encuentra dada por el oblicuo interno y el oblicuo externo, es decir, un pilar lateral. En el tercio medio, por una aponeurosis del oblicuo externo u oblicuo mayor. Entonces vemos cómo lo que les estaba mencionando ocurre, que las fascias que más se van a repetir son de los oblicuos y las fascias transversales. Y por último, en el tercio medial, vamos a ver la aponeurosis del oblicuo externo, dice. Otra vez, la fascia del oblicuo externo, que viene siendo casi lo mismo, y se prolonga, dice, hacia el funículo o cordón como fascia espermática externa. Es lo que les estaba explicando, de que como el testículo arrastra estas sábanas, estas fascias, entonces vamos a ver que se extienden prolongaciones. Entonces, en resumen, la pared anterior del conducto inguinal está constituida por las aponeurosis de los músculos oblicuos. Eso para que les quede en resumen. Ahora, el techo, que es la parte superior, va a estar constituida por la fascia transversalis. En su tercio lateral, las arcadas músculo-aponeuróticas del músculo oblicuo interno y el transverso del abdomen, esas arcadas, el nombre lo dice, ¿verdad? Músculo-aponeurótica, es decir, que vienen parte músculo, parte aponeurosis del músculo, y los transversos del abdomen, otra vez, y un pilar medial de la aponeurosis del oblicuo externo. Estas arcadas músculo-aponeuróticas se encuentran principalmente a nivel del anillo inguinal superficial, en esta parte de aquí. Entonces vamos a ver que esas arcadas, una arcada viene siendo como un triángulo y tiene dos pilares, un pilar lateral y un pilar medial. A nivel de la pared anterior vemos ese pilar, el pilar lateral, pero a nivel de la pared del techo vamos a encontrar el pilar medial. En resumen, otra vez, fascia transversalis, arcadas músculo-aponeuróticas y del músculo oblicuo interno y externo. Y el suelo está formado por el tracto iliopúbico, también le pueden decir ligamento
pectíneo o ligamento inguinal, tercio medio, ligamento inguinal y el tercio medial, ligamento lacunar. Para que se hagan una idea de cómo se ve un canal inguinal, voy a mostrar una foto que vemos porque nosotros los instructores disecamos para ver esto de canal inguinal, porque yo sé que es muy rara veces se ve. Ya se las muestro. Aquí está. No sé si la están viendo. ¿La mira? Sí. Ok, entonces ven ahí cómo se forma un hueco, ¿verdad? Ya lo voy a señalar. Ok. Aquí al fondo vemos un hueco. Esto de aquí es lo que se llama la arcada músculo-aponeurótica. Entonces lo que les decía, tiene un pilar medial y tiene un pilar lateral. Lo que está presionando ahí es precisamente el ligamento inguinal, lo que para que se diluce un poco mejor, y esto está formado principalmente por esa aponeurosis de esos músculos. De aquí se puede observar un poco mejor cómo se ve el ligamento inguinal. Esto es el conducto, o sea, el espacio es el conducto, y por ahí va el cordón espermático, que es precisamente esto grueso que se ve por acá. O sea, el ligamento es esto de arriba, el cordón es esto que va por acá abajo, pero las arcadas, este sería el anillo inguinal superficial, ya es la salida de ese cordón espermático, que es lo que ven. Y aquí por dentro es lo que vemos el nervio genitofemoral. Todo esto es el cordón, pero aquí ya se abrió, entonces ahí vemos el nervio genitofemoral. Creo que no hay más. Ok, vamos a continuar entonces aquí. Bien, entonces, ¿les quedó claro los límites? Bueno, encallar ese del va. Entonces, les puse esta imagen para que vieran cómo en realidad se ve. Haciendo esta referencia, este de aquí, músculo de aquí, es el músculo oblicuo externo del abdomen y su aponeurosis es todo esto blanco. Entonces vemos cómo esto es el cordón espermático, y su dirección es precisamente el escroto, o sea, donde estén los testículos. El anillo inguinal profundo, que estaría constituido en esta zona de aquí, o sea, aquí, y el anillo inguinal superficial, que es justamente esa salida del cordón espermático de la cavidad abdominal hacia la región del perineo. Aquí ya está levantada la aponeurosis, entonces recuerden siempre, si alguna vez se les olvida el límite, pues por ese principio que les digo de que el testículo jala las aponeurosis de los músculos anterolaterales del abdomen, entonces la respuesta son esos músculos precisamente. Aquí lo vemos un poco mejor. Miren aquí, esto que vemos por acá es el músculo, el músculo oblicuo, el músculo transverso del abdomen, músculo oblicuo menor, músculo oblicuo mayor. Entonces vamos a ver por aquí, estas son sus fascias. Aquí vemos la línea de Alba, estos son los músculos rectos del abdomen y en ellos están rodeados por la vaina de los rectos. Más adelante los menciono. Solo quiero que vean que este es el anillo inguinal superficial. Y esto que vemos aquí es una hernia. O sea, una hernia es principalmente la protrusión de algún órgano dentro de una cavidad. Entonces, la cavidad más fácil, podríamos decir, de romper es este canal inguinal. Entonces, aquí vemos una herniación por ejemplo, de una asa intestinal. Y vamos a ver que por aquí vamos a encontrar todas esas fascias que les mencioné.
No sé si quedó claro, canal inguinal. Si tienen dudas, que vuelvo a repetir. ¿Todo claro? A ver. Ok, entonces vamos a continuar con otra parte, que era con la anastomosis por tocaba. Esto me da... Ashley, se puede unir más gente. Ah, Se puede sí, unir más gente. claro, claro que sí. Entonces, vamos a hablar sobre la anastomosis por tocaba, que era algo también que me mencionaron que querían saber. Y pues, básicamente, ustedes conocen qué es una anastomosis. Una anastomosis es una unión entre vasos sanguíneos. Porque ya saben que uniones entre nervios eso se conoce como sinapsis. Las anastomosis no son específicamente solo de arterias, sino que también puede ser arteria y vena, que es lo que vemos con los capilares, arteria y arteria, que es lo que vemos a nivel renal con las arteriolas aferentes y eferentes durante la función de la nefrona, pero también vemos anastomosis que son a nivel de venas. Estas son las anastomosis por tocabas. ¿Por qué son tan importantes este tipo de anastomosis? Porque nos permiten, en esencia, llevar esa sangre rica en nutrientes que viene de todo el proceso digestivo, permitiendo la mayor absorción de los nutrientes para que regresen al corazón, regresen esos nutrientes a la circulación sistémica, a la circulación arterial, y de esa manera pues llevarla hacia los órganos que lo necesiten, incluyendo aquellos que participan en estas anastomosis. Entonces, por eso es tan importante que conozcan esto, porque cómo va a llegar la sangre, cómo van a llegar esos nutrientes hacia la circulación, cómo van a llegar los nutrientes hacia la sangre arterial. Entonces, tienen que conocer la anastomosis por tocabas. Hay anastomosis cabo-cabales, pero casi no las preguntan. Las de mayor importancia son este tipo de anastomosis. Entonces vamos a ver que son 4. En primera, la anastomosis esofágica. Esta fue una pregunta de la pruebita, que está constituida por las venas esofágicas. Las venas esofágicas son afluentes de la vena cava inferior. Este es un afluente visceral. O sea, son afluentes viscerales. Y como ven, en esta parte del esófago, el cardias, parte del cardias, va a estar drenado. Ya sabemos a qué nos referimos a cardia, ¿verdad? O sea, la primera porción del estómago. Entonces, va a estar drenado principalmente por estas venas esofágicas. Pero nos recordaremos de que existen venas gástricas, las venas que se encuentran en la curvatura menor del estómago. Este tipo de venas que vemos aquí, sabemos que acompañan a las arterias. Y vamos, estas venas de aquí, de la arcada, de la curvatura menor del estómago. Entonces las venas gástricas, izquierda principalmente, va a drenar directamente sobre la vena porta. Entonces ustedes se preguntarán cómo es esa relación que hay entre la vena porta y la vena cava inferior. Pues bueno, entonces sabemos que la sangre que drena el estómago, la sangre venosa, proviene de 2 orígenes. Las venas esofágicas, que van directamente a la vena cava inferior, pero la vena gástrica izquierda va hacia la vena porta. Ese recorrido que hace esta vena, la vena gástrica izquierda o estomáquica coronaria, va a ser lo siguiente: los nutrientes que hayan podido ser demolidos dentro del estómago van a ser llevados hacia el hígado. Aquí, con todos los segmentos hepáticos, creo que no les coloqué una imagen, pero sí se los quería explicar. Vamos a ver que la vena porta, que es la única vena que posee ramas, dentro de la unidad funcional del hígado, va a llevar esa sangre venosa con nutrientes. Por eso
nutrición visceral que tiene el hígado también proviene de la vena porta. La vena porta al final va a confluir en dos importantes ramas venosas que van a formar una vena importante, que es la vena hepática. Y esa vena va a ir a drenar sobre la vena cava inferior. Entonces, como ven, a pesar de que la vena gástrica izquierda tiene una ruta alterna que va hacia la vena porta, siempre termina en la vena cava inferior. Entonces, por eso se llama anastomosis portocava, que siempre, con cualquier método, tiene que ir a la porta para llegar a la vena cava inferior. Ahora, la anastomosis paraumbilical es el área que vemos a nivel de la cicatriz umbilical, el ombligo. Vamos a ver aquí que estas venas paraumbilicales van a ir a drenar sobre la vena porta, van a drenar directo. Entonces ustedes les preguntan afluentes de la vena porta, tienen que mencionar la vena gástrica izquierda y la vena paraumbilical. En esta vamos a ver que se une con la vena epigástrica inferior, esta anastomosis. Epigástrica inferior, aquí dice vena porta, pero es vena cava inferior. La vena epigástrica inferior es, si ustedes recuerdan la arteria, se van a acordar de la vena. La arteria epigástrica, estoy hablando de la arteria epigástrica inferior es la rama terminal junto a la arteria musculofrénica de la arteria torácica interna. Y como bien saben ustedes, la arteria torácica interna es rama de la arteria subclavia. No espero confundirlos con eso, sino que pongan atención a lo que estoy diciendo. Entonces, si nos vamos con esa misma guía, vamos a ver que la vena epigástrica inferior es afluente, en este caso, de la vena torácica interna. Y esta vena torácica interna es afluente de la vena subclavia. Entonces, es así como de la vena subclavia, ya sabemos a los troncos venosos brachiocefálicos, y donde terminan en la vena cava superior, en este caso, donde terminan las venas epigástricas inferiores. Y las venas paraumbilicales se anastomosan en este punto también con las epigástricas inferiores, es decir, que la pared abdominal también recibe drenaje venoso, no solo por la vena epigástrica inferior, sino que también por las venas paraumbilicales. Y estas, como les he mencionado, van directamente hacia la porta y de esto nuevamente cumple el ciclo, llega hasta la unidad funcional del hígado, se unen para formar una sola vena, que es la vena hepática, y termina en la vena cava inferior. De ese modo, entonces se conectan tanto venas paraumbilical como vena epigástrica inferior. Entonces, la vena epigástrica inferior no va a la vena cava inferior, sino a la vena cava superior. Entonces, vamos con la tercera anastomosis. Esta anastomosis se denomina retroperitoneal porque sabemos que tanto arteria aorta abdominal como vena cava inferior y sus afluentes y sus ramas se encuentran en la pared abdominal posterior, y todo lo que esté posterior al mesenterio, eso se considera retroperitoneal. Entonces, esta anastomosis está constituida en gran medida por las tributarias de las venas mesentéricas superiores. Como hemos visto, las venas acompañan a las arterias. La vena mesentérica superior acompaña a las arterias de ramas de la arteria mesentérica superior y sabemos que drena tanto colon ascendente, drena estas tributarias de la vena mesentérica superior, drenarían tanto apéndice cecal, colon transverso, duodeno, páncreas, los drenarían. Entonces son sitios de absorción, incluyendo yeyuno e ilio. Entonces las tributarias de la vena mesentérica superior en general van a drenar sobre la vena mesentérica superior, y esta vena es la que forma la vena porta. Entonces
Y otra vez el ciclo se cumple. De la vena porta continúa como vena hepática y de venas hepáticas termina en la vena cava inferior. Vuelve a la circulación sistémica. Pero hay venas retroperitoneales como las venas renales que no van a drenar a la vena porta, sino que drenan sobre la vena cava inferior. Las venas suprarrenales que drenan sobre la vena cava inferior, las venas frénicas inferiores que drenan sobre la vena cava inferior. Entonces, venas lumbares que van a la vena cava inferior. Entonces, de este modo, por ejemplo, principalmente en riñón, que es el sitio donde se da absorción, reabsorción de aquellos nutrientes como 100% de la glucosa que se produce, va a ser reabsorbida por el riñón, se va a reabsorber agua y esos nutrientes se van a ir a la vena cava inferior de manera directa. Pero los nutrientes que provienen de la digestión se van a ir a la vena porta y ahí se metabolizan y como vía final común terminan en la vena cava inferior. Ahora, la última anastomosis está dado por las venas rectales o venas hemorroidales. Nos referimos a ellas que las venas hemorroidales superiores van a drenar la parte superior del recto, dado que las venas hemorroidales medias e inferiores van a la vena cava inferior. Esto porque tienen orígenes diferentes, así como la irrigación del recto tiene orígenes diferentes porque el tercio superior está dado por la arteria mesentérica inferior, porque el tercio medio de la irrigación del recto está dado por las arterias ilíacas y el tercio inferior está dado por la arteria pudenda. Entonces vamos a ver que tiene diferentes orígenes la irrigación, entonces el drenaje venoso alude a lo mismo. Por ello es que la vena hemorroidal superior va a drenar sobre la vena porta. Estas venas de aquí van dirigidas hacia la vena porta. Pero ¿cómo lo van a llegar hasta la vena porta? La vena hemorroidal superior es afluente de la vena mesentérica inferior. De la vena mesentérica inferior. Y sabemos que esa vena va a drenar colon descendente, colon sigmoide, recto y también parte del colon transverso. Y cumple lo mismo, la vena mesentérica inferior es afluente de la vena esplénica ayuda a formar la vena porta y pues termina otra vez la vía final común que es en las venas hepáticas y vena cava inferior. Eso con respecto a la hemorroidal superior y las hemorroidales inferiores, como dije, tienen diferentes orígenes, pero las hemorroidales medias, venas ilíacas, hemorroidales inferiores, vena pudenda. Esa vena pudenda va a la vena femoral a la vena ilíaca externa. Las venas ilíacas internas, que reciben a las hemorroidales medias, van a formar, junto a la vena ilíaca externa y la vena ilíaca interna, forman la vena ilíaca común. Esta última se va a anastomosar con su homónima y va a formar esta vena. Las venas ilíacas comunes se unen para formar esta vena, la vena cava inferior. Entonces vemos cómo ese ciclo anastomótico se da porque terminan en la vena porta, pero otra vez van a la cava. Terminan en las afluentes de la vena porta y otra vez ven a la cava. O van directamente a la vena cava. Entonces, no sé si tienen dudas con respecto a las anastomosis. ¿Todo claro ahí? Ok, entonces vamos a continuar con el otro temita. Les había hablado del triángulo de Hesselbach.
o triángulo inguinal. Y esto tiene mucha, pero mucha relación con ese canal inguinal, porque miren aquí, vemos la salida de algo muy importante, pero esto lo van a ver en quinto parcial, perdón, de la salida de la tríada femoral, la de porción muscular y la porción vascular. Pero yo me voy a centrar en esto, miren. Cuando hablamos del triángulo de Hesselbach o triángulo inguinal, nos estamos refiriendo a esta zona. No sé si la pueden notar ahí. A esta zona. El triángulo de Hesselbach es fácil. Tiene límites, pero son fáciles de entender. Entonces vamos a ver que este músculo es el músculo recto anterior del abdomen. Es el músculo recto del abdomen. Ese músculo que decimos nosotros que se origina desde la sínfisis del pubis y se inserta dentro de la apófisis sifoides y parte de los cartílagos costales comunes, ¿verdad? Entonces, este músculo recto va a formar, aparte de la vaina de los rectos, en su borde lateral, esto de aquí, vamos a ver, vamos a darle colorcito, aquí miren, estoy más o menos delimitando. Entonces, este borde lateral del músculo, me estoy refiriendo al borde lateral del músculo. Se llama triángulo de Hesselbach porque tiene dos bordes, uno lateral, otro medial, y tiene uno borde inferior. Entonces, en este borde, este está más cerca de la línea media. Entonces, el límite medial de este triángulo es el borde lateral del músculo recto del abdomen. No quiero que confundan. El borde que está formando el límite medial de este triángulo es el borde lateral del músculo recto del abdomen. ¿Ok? Porque esto es como que lo estemos viendo de frente. Lo medial, la línea media, iría aquí. Entonces, como saben, lo medial siempre va acercado a la línea media. Entonces, este es el límite medial del músculo recto del abdomen y este es su límite lateral. Ahora, si hablamos de su límite lateral, o sea, lateral, nada que ver con el músculo. Si hablamos de su límite lateral, esto de aquí va a estar constituido por los vasos epigástricos inferiores. Entonces vamos a borrar esto de aquí para que vean cómo emergen estos vasos epigástricos inferiores. Y como ven, yo les había mencionado de que una anastomosis, ¿verdad? De la anastomosis epigástrica paraumbilical que ocurre por las venas paraumbilicales que se comunican con las venas epigástricas inferiores. Estas venas que salen de aquí son las venas epigástricas inferiores que van en dirección hacia la pared torácica. Y como ven, aquí está el músculo recto, entonces significa que están ascendiendo en la parte anterior. Ahora, el límite inferior está formado por el ligamento pectíneo. Esa línea que ven delimitada aquí, ese es el ligamento pectíneo. O, eso sí, les quiero confirmar, muchachos, si le dicen también ligamento inguinal, algunos le dicen así, pero hay variaciones, ¿verdad? Pero manéjenlo como ligamento pectíneo porque esto es lo que mencionan los libros. No sé si tienen dudas con este triángulo. El triángulo específicamente no contiene nada, o sea, solamente es el espacio. Pero es importante que lo conozcan porque es en este nivel donde encuentran estos vasos. Y esos vasos, ya saben, forman esta anastomosis. ¿Tienen dudas? ¿Podría repetir el límite lateral? Ok. Vamos a ver aquí. Este de aquí. Este de aquí es el límite medial.
Y el límite medial les está diciendo no se confundan con que ese es decir, el borde medial del músculo recto del abdomen. Límite medial es el borde lateral del músculo recto del abdomen. Ahora, si nos referimos al límite lateral de ese triángulo, o otros libros le pueden decir en sus extremos, está formado por los vasos epigástricos inferior. Aquí están, ¿ven? Arteria y vena lateral. Y por último, el límite inferior, esta porción de aquí, va a estar constituido por el ligamento pectíneo o, en su defecto, ligamento inguinal. ¿Alguien tiene dudas? Ok. Vamos a continuar entonces. Y ya esto es lo último que tenían para ustedes. Entonces, la línea de Alba. La línea de Alba es una reunión, es la fusión específicamente de tejidos conectivos que forman las aponeurosis de los músculos de la pared anterolateral y anterior del abdomen. ¿Cuáles son esos músculos de la pared anterolateral? Se los he venido mencionando desde que hablo canal inguinal. Son el músculo oblicuo externo u oblicuo mayor, oblicuo interno o también oblicuo menor y el músculo transverso del abdomen. Esos son anterolaterales. Anteriores vamos a encontrar uno, el músculo recto del abdomen, pero hay uno pequeño que es infrecuente, pero que se encuentra por sobre la sínfisis del pubis y en el repliegue de la línea alba. Y ese es el músculo piramidal. Entonces, vamos a ver aquí que en este es un corte transversal, ¿verdad? O sea que partimos a la mitad al muchacho, como dividiendo en dos el cuerpo, ¿verdad? Dividiendo en miembro superior y miembros inferiores. Entonces aquí lo estamos viendo como un corte a nivel del abdomen, a nivel umbilical, y vamos a ver, estos de aquí son los músculos rectos del abdomen. Estos de aquí, oblicuo externo o oblicuo mayor, oblicuo interno y músculo transverso del abdomen. Entonces vemos que superficialmente, ¿cuál es el que está superficial? Siempre va a ser el músculo recto del abdomen. Y vemos cómo estas confluyen, ¿ve? Y forman como pequeñas esas sabanitas que rodean a los músculos rectos. Entonces eso es lo que forma una vaina. O sea, una vaina es como los machetes que tienen un espacio, ¿verdad? Que es justamente el espacio necesario para que se envaine el machete o para que se meta el machete, pues. Entonces, ese espacio de los rectos que rodean esas fascias al músculo recto del abdomen se denomina vaina de los rectos. Y la línea alba no es más que la confluencia de la vaina de los rectos, es decir, las uniones de las fascias que cubren este músculo recto del abdomen. Y es por esa razón que nosotros miramos que el músculo recto del abdomen presenta siempre esa característica de que una línea dividida bien recta a la mitad, podemos ver algo como así, a ver, que siempre en la línea media, aquí vamos a dibujar los músculos rectos. Entonces, los músculos rectos presentan siempre a la mitad, aquí, vamos a ver a la línea alba. Y a los lados los músculos rectos, ¿va? Pero lo que cubre esos músculos rectos son las aponeurosis o fascias de estos músculos, los músculos oblicuos. El músculo oblicuo externo, su parte superior, ¿verdad? El músculo transverso del abdomen, su parte interna o más inferior. Y la parte media que cubre a ambos va a ser como si fueran anteojitos,
es el músculo, la fascia del músculo oblicuo interno. Entonces, si hablamos de línea de Alba, tienen que hablar de fascias, no de músculos, son fascias. Y pues eso era todo lo que tenía para mostrarles. No sé si tienen alguna duda, algo que no se entendió, algo que quieran saber. Aparte de lo que se mencionó. Hay muchas cosas que ver, pero supongo yo que la mayoría las conocen, ¿verdad? Entonces, si tienen dudas, háganmelo saber. Este es el momento. O si quieren que repita algo, pues rapidito lo puedo hacer. Bueno, muchachos, solo quería mostrarles lo que corresponde a los segmentos hepáticos, porque yo sé que ustedes no conocen muy bien de eso. Entonces, a ver aquí. A ver. Aquí está lo que les mencionaba respecto al canal inguinal, de cómo surge el anillo inguinal superficial y como aquí podemos ver cómo en los testículos. ¿Ve? Esto es cordón espermático. Y la línea de Alba, que es esto de aquí, ¿ve? Cómo se unen. Esta es la anastomosis epigástrica inferior, ¿ve? Aquí está la cicatriz umbilical, entonces aquí vemos la comunicación entre vasos epigástricos inferiores y entre vasos paraumbilicales. Y aquí está otra vez la vaina de los rectos, ¿ve? Aquí vemos algo que no les había enseñado, pero son los pliegues, o también llamadas plicas umbilicales. Hay una que proviene específicamente del hígado, que es el ligamento redondo del hígado, que viene junto a las venas paraumbilicales. Ese es su contenido. Hay plicas que son mediales o pliegues umbilicales mediales, que hay otros pliegues que son umbilicales laterales, que son los que contienen los vasos epigástricos inferiores, y un ligamento medio, o también, si mal no recuerdo, este también se menciona como se me escapó el nombre, muchacho, pero yo sé que dentro de la guía está eso, los pliegues y sus contenidos. Ese no sería el que también le dicen uraco. Es correcto, eso era. El uraco, que sirve para sostener la vejiga urinaria. Ahorita que vean embrio en este último parcial, les van a enseñar respecto al uraco, que es lo que forma en principio parte de la primera porción de la vejiga urinaria. Entonces, de la uretra, perdón. Entonces, uraco, estas plicas umbilicales mediales, plicas umbilicales laterales, que contienen los vasos epigástricos y el ligamento redondo del hígado, que contiene las venas paraumbilicales. Apréndanse esos contenidos para que no se los olviden. Sexto, pero lo que les quería mostrar, a ver,
Ahí no lo encuentro ustedes. Aquí está el hígado, aquí está. Entonces, a partir de esto, quiero mostrarles que el hígado tiene una división funcional, aparte de los lóbulos que ya conocemos, ¿verdad? Los lóbulos que tiene el hígado son 4, anatómicamente, pero funcionales, ya sabemos que tiene mapas, tienen segmentos. Y pues recordarles que es cerca donde se encuentra la fosa cística, donde se alberga la vesícula biliar, es donde vamos a encontrar el lóbulo cuadrado. Y cerca donde se encuentra la vena cava inferior, es donde vamos a encontrar el lóbulo caudado. Luego los otros lóbulos anatómicos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo del hígado. Y cada uno con sus impresiones. El hígado tiene división funcional respecto a lo siguiente. ¿Qué es lo que toma como referencia? Toma de referencia el fondo de la vesícula biliar, traza una línea media que va dirigida hacia a la vena cava inferior, y es así como divide anatómicamente, funcionalmente, los lóbulos del hígado, porque se ven el lóbulo derecho es un poco más mayor tanto en masa y más prominente que el lóbulo izquierdo, pero haciendo esa división de esta vesícula biliar a nivel de la vena cava inferior, entonces se dividen tanto en masa y proporción iguales los dos lóbulos. Y es de ahí donde comienzan esas divisiones de segmentos hepáticos. La pregunta del examencito preguntaba en qué segmentos hepáticos se encuentra la vesícula biliar, y la respuesta era entre el cuarto y el quinto segmento hepático. Entonces, ven cómo va en sentido horario, en sentido antihorario. Comenzamos desde aquí, desde la vena cava inferior, y vamos en dirección opuesta en la cara visceral del hígado. Entonces comenzamos desde el lóbulo caudado. Entonces desde el lóbulo caudado es el primer segmento hepático. Luego parte del lóbulo derecho, el segmento más lateral, que es el segundo. Luego el segmento lateral, pero que es más superior, es más anterior y es inferior. Entonces el tercero, donde se encuentra la vesícula biliar, entre el lóbulo cuadrado en sí mismo forma el cuarto segmento hepático, donde se encuentra la vesícula biliar, vemos el quinto, y por último el séptimo segmento hepático y octavo, que ya están propiamente en el lóbulo derecho. Entonces esa división es funcional. ¿Y por qué llamamos funcional? Porque esa es la distribución de la vena porta dentro del hígado, o sea que se divide en esas ramas. Y como les decía la doctora Belma, es en una gammagrafía donde se puede ver cómo estos segmentos hepáticos se dividen. Y lo que yo les había mencionado de la anastomosis es que la vena porta, cuando entra, es la única vena que da ramas. Se divide en todo esto y confluye para formar esta vena, de las venas centrales a formar una vena, la vena hepática. Entonces, aquí se ve. Esta es la unidad funcional del hígado, los lóbulos. Entonces, en los espacios que ven ahí está una arteria, una ramita de la arteria hepática propia, una rama de la vena porta y un conducto biliar. Entonces, esto sí es propiamente lo que se conoce como triada portal. Se le dice triada portal a grosso modo a esto, a la arteria hepática propia, a la vena porta y al conducto colédoco. Pero para mí, propiamente dicho, o sea que en verdad eso se llama triada portal, es esta área, pero el concepto es válido, llamar esto triada portal. No sé si tienen dudas de algo. O si todo quedó claro. Bien, muchachos. Claro, Ashley, muchas gracias.
Bueno, muchachos, entonces creo que no hay algo más que puedan discutir porque vamos a parar la grabación.